Bienvenido a un video sobre diferenciación logarítmica, y el objetivo de este video es utilizar esta técnica llamada diferenciación de registro para ayudar a diferenciar las funciones de no registro. Esta técnica puede ser útil para algunas funciones que de otra manera podrían ser muy retosas diferenciarse, y aquí están los pasos para realizar la diferenciación logarítmica. Paso 1, tomaremos el registro de ambos lados de la ecuación. Paso 2, aplicaremos las propiedades apropiadas de los logaritmos. Paso 3, diferenciaremos la ecuación. Paso 4, solucionaremos para D510. Y luego paso 5, utilizaremos la función original para sustituir por, pero antes de comenzar vamos a continuar, y revisar algunas de las propiedades de los logaritmos. Estos primeros tres serán clave. La propiedad del producto de los registros, la propiedad del cociente de los registros, y la propiedad de energía de los registros, y aviso de que utilizaremos registros naturales, y luego una cosa más para revisar el derivado del registro natural U es igual a 1x' que es igual a U' dividido por U. OK. Así que echemos un vistazo a un par de ejemplos. Queremos encontrar D510. Ahora esta no es una función explícita, pero para encontrar el derivado con la regla del cociente también tenemos que aplicar la regla de cadena. Y sería muy desafío mantener todo eso recto. Así que aplicaremos la diferenciación logarítmica de esta función para encontrar su derivado. Así que tomaremos el registro natural de ambos lados de la ecuación. También voy a escribir esto como x² más 1. Aviso como cuando lo hice, también escribí la raíz cuadrada en forma exponente racional. Ahora podemos aplicar la propiedad de los registros. Significado porque esto es un cuento. Podemos escribirlo como una diferencia de dos registros. Vamos adelante y hagamos, y ahora podemos aplicar la propiedad de energía. Para tener 2 registro natural x más 2 menos 1, 2 registro natural x² más 1. Ahora vamos a tomar el derivado de ambos lados de la ecuación con respecto a x hacia la izquierda, el derivado del registro natural, y sería un ix D510. Recuerde, esto es en términos de, y tenemos un factor de D510 igual 2 por 1 x U'. Bien, U' sería un para tener 2 por 1 x más 2. O 2x más 2, 1 2x U', el U' realmente sería 2x. Y, por tanto, U sería x² más 1. Tan otra vez, aquí está el U, así que está primero y luego está el U. También podemos ver esto simplifica aquí. Ahora lo que debemos hacer es resolver esto para D510 para tener D510 igual, y x la diferencia de estas dos fracciones. Ahora, dependiendo de su instructor, puede poder dejar su respuesta en este formulario. Sin embargo, sabemos lo que es igual porque fue dado la función, por lo que podríamos reemplazarlo con este cociente para tener todo en términos de x. Vamos adelante y muestre esto en la próxima pantalla. Vamos adelante y reemplacemos con la función. Tenemos D510 igual la cantidad de x más 2 cuadrada sobre la raíz cuadrada de x² más 1, la cantidad de x² más 1 a la potencia 1 2x, la diferencia de estas dos fracciones. Vamos adelante y reestruya estos. Primero vamos a obtener un denominador común. Podemos ver nuestro denominador común sería x más 2x x² más 1. Vamos a trabajar al lado aquí para determinar nuestro numerador. Tenemos que distribuir y luego combinar términos similares. Tenemos 2x² más 2. Aquí distribuimos a x para tener x², 2x. Entonces, cuando combinamos estos términos, vamos a tener 2x², x² que son 1x² menos 2x más 2. Ahora podemos simplificar más. Aviso, hay un factor común aquí de x más 2. Así que esto se simplifica y esto cambia a x más 2 a la primera potencia. Tan D510 es igual a x más 2x la cantidad de x², 2x más 2. Ahora si usted mira el denominador tenemos una base común de x² más 1. Esto es la media potencia y esto es la primera potencia.
Recuerda cuando las bases son iguales cuando estás multiplicando agregas tus exponentes. So 1 2 más 1 que nos daría la cantidad de x cuadrada más 1 subida a la potencia 3 2. De nuevo, 1 2 más 1 nos da 3 2. Bueno. Vamos adelante y miremos un ejemplo más. Ahora queremos diferenciar y igual x al poder de 2 dividido por x. Así que tomaremos el registro natural de ambos lados. Ahora podemos aplicar la propiedad de energía para tener el registro natural, y igual 2 dividido por x registro natural x. Podemos querer escribir 2 divididos por x como 2x al poder menos 1 desde que sabemos que tenemos que encontrar el derivado de ambos lados de la ecuación. Así que vamos adelante y hagámoslo. Así que el registro natural y es igual 2x al menos 1 potencia x registro natural x. Ahora encontraremos el derivado de ambos lados con respecto a x y esto requerirá la regla del producto. En el lado izquierdo tenemos un ix de 510. Igual el derivado del derecho. Tenemos la primera función x el derivado del segundo que sería un x más el segundo. X el derivado de los primeros que sería menos 2x al menos 2. Veamos qué podemos hacer con esto. Recuerda que podemos hacer este a más x al bajarlo. Y lo mismo aquí. En el lado derecho tenemos un denominador común de x cuadrado. Tenemos un ix de 510 igual. Esto sería 2x cuadrado, 2 registro natural x cuadrado. Ahora el próximo paso sería multiplicar ambos lados de esta ecuación por y. Vamos adelante y haga esto y múdalo a la próxima diapositiva. De nuevo, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por, y así tenemos d 510 igual y x. Voy a seguir adelante y escribir esto como una sola fracción. Tenemos 2 registro natural x cuadrado. Ahora recuerda que podemos reemplazar y con la función original, so d 510 sería igual a x al poder de 2 dividido por x 2 registro natural x dividido por x cuadrado. Siguiente, vamos adelante y factor el factor común de 2x cuadrado. Y entonces por último, sé que estamos obteniendo un poco fancy aquí con el álgebra pero tenemos 2. Ahora estas dos bases son mismas, y desde que estamos dividiendo aquí podríamos restituir nuestros exponentes. Así que esto podría ser escrito como x al poder de 2 dividido por x cuadrado todos x1, registro natural x. Así que hay un montón de álgebra elegante pasando aquí. Realmente depende de lo importante que es para usted obtener su respuesta para coincidir con su tarea en línea o la parte posterior del libro o la preferencia de su instructor. Personalmente, acepto dejarlo en este formulario o en este formulario, pero algunos instructores pueden destacar el uso de sus habilidades de álgebra para manipular el formulario. Espero que encontraron estas explicaciones útiles. Gracias, tenga un buen día.